Cuando termines este video vas a saber exactamente qué pasó el 28 de marzo de 2026 en la carretera México-Pachuca a la salida del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tecámac, Estado de México. Vas a entender por qué la explosión de esa camioneta que dejó 2 personas muertas tiene implicaciones que van mucho más allá de un operativo antinarcóticos. Y sobre todo vas a entender por qué el hecho de que el secretario de Seguridad del gobierno mexicano y la vocera oficial de la CIA hayan publicado exactamente el mismo desmentido el mismo día, coordinados en paralelo, es paradójicamente la prueba más reveladora de que algo muy serio está ocurriendo en este país sin que ningún gobierno quiera admitirlo en voz alta. 3 cosas. Este video te las da completas. Quédate hasta el final porque la tercera es la que cambia todo el análisis. Empecemos con el escenario. El 28 de marzo de 2026, en la carretera federal México-Pachuca, a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque, en el municipio de Tecámac, Estado de México, una camioneta explotó. No fue un choque, no fue un accidente mecánico, fue una explosión. La investigación posterior de la Fiscalía del Estado de México determinó que el dispositivo explosivo estaba colocado en el interior de la cabina del vehículo, no arrojado desde afuera, no adherido al chasis por alguien que perseguía el vehículo, adentro, lo que en el lenguaje de los servicios de inteligencia se llama un dispositivo de eliminación selectiva, una bomba diseñada para matar a las personas específicas que iban dentro de ese vehículo en ese momento. Quédate porque en los próximos 2 minutos vas a entender quiénes iban en esa camioneta y por qué su muerte convirtió a la carretera México-Pachuca en el centro de la historia de seguridad más explosiva que México ha vivido en lo que va del año. En el interior del vehículo murieron 2 personas. La primera, Francisco Beltrán de la Peña, conocido en el mundo del narcotráfico como El Payín, identificado por las autoridades como operador y presunto líder de una estructura criminal del cartel de Sinaloa, oriundo del estado de Sinaloa, sin antecedentes de actividad criminal documentada en el Estado de México, lo que significa que su presencia en Tecámac ese día no era rutinaria, era un viaje específico, un destino específico, con un propósito específico que nadie ha explicado públicamente. La segunda víctima fue Humberto Rangel Muñoz, acompañante del Payín, también originario de Sinaloa, también sin historial delictivo registrado en el Edomex. 2 hombres de Sinaloa en una carretera del Estado de México a la salida del aeropuerto más nuevo del país, una explosión desde adentro de la cabina, el dispositivo colocado antes de que subieran al vehículo. Y nadie detenido, nadie investigado, nadie que explique quién puso la bomba, cómo llegó ahí, cuándo se instaló y quién dio la orden de detonarla. Antes de que sigas procesando eso, necesitas saber un dato que convierte este caso de un doble homicidio sin resolver en algo con dimensiones internacionales. Un dato que llegó semanas después de la explosión y que fue publicado por una de las periodistas de seguridad nacional más respetadas de los Estados Unidos. Quédate porque en 60 segundos lo tienes completo. El 12 de mayo de 2026, la cadena CNN publicó un reporte de investigación firmado por Natasha Bertrand. Para quien no la conozca, Natasha Bertrand es la corresponsal de CNN asignada a la cobertura del Pentágono. No es una reportera generalista, es la periodista que cubre específicamente las operaciones de inteligencia y defensa de los Estados Unidos. Tiene acceso a fuentes dentro de las agencias de seguridad nacional americana que muy pocos periodistas en el mundo tienen. Y lo que publicó ese 12 de mayo fue lo siguiente: la explosión de la camioneta en Tecámac, Estado de México, el 28 de marzo de 2026, fue el resultado de una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en territorio mexicano. La CIA facilitó y ejecutó el operativo que resultó en la muerte del Payín. Y según el reporte, esta operación en Tecámac no es un caso aislado. Es parte de un patrón más amplio de operaciones letales encubiertas que la CIA ha estado conduciendo en México contra objetivos del crimen organizado. Si crees que ya tienes el cuadro completo con eso, espérate, porque la respuesta que llegó después del reporte de CNN es la parte más reveladora de toda la historia. Y no por lo que dice, sino por cómo fue coordinada. Quédate porque eso es lo que ningún análisis convencional está explicando correctamente. Ese mismo 12 de mayo, horas después de que CNN publicara su reporte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, publicó un comunicado en su cuenta oficial de X. Sus palabras textuales fueron estas: el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar
justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en el territorio nacional. Y añadió que la cooperación con Estados Unidos existe, pero se realiza bajo principios claros de respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. Hasta ahí, el comunicado de Harfuch es exactamente lo que cualquier secretario de Seguridad mexicano diría ante una acusación de ese tipo. Lo que lo convierte en algo mucho más significativo es lo que ocurrió a continuación. Harfuch no solo publicó su propio desmentido, retuiteó el desmentido de la CIA, compartió en su cuenta oficial la declaración de Liz Lyons, vocera de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, donde la CIA calificó el reporte de CNN como información falsa y sensacionalta que no sirve para nada más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses. El secretario de Seguridad del Gobierno de México y la vocera oficial de la CIA publicando el mismo desmentido el mismo día sobre la misma historia, coordinados, en paralelo, con los mismos argumentos. Eso no es una coincidencia de posiciones, es una coordinación institucional que supone comunicación entre los dos gobiernos antes de publicar. Anótenlo porque la pregunta que eso genera es la más importante de todo el análisis y les va a quedar clara en 90 segundos. Si la CIA no tuvo nada que ver con la explosión de Tecámac, ¿para qué necesitaba coordinar su desmentido con el secretario de Seguridad mexicano? ¿Por qué no bastaba con que Harfuch dijera que fue una investigación exclusiva de las autoridades mexicanas sin mencionar a ninguna agencia extranjera? ¿Por qué la CIA sintió la necesidad de salir a negar algo que según ambos gobiernos nunca ocurrió? Cuando dos instituciones coordinan públicamente la negación de un evento, esa coordinación dice algo sobre el nivel de comunicación que existe entre ellas, y ese nivel de comunicación es incompatible con la narrativa de soberanía absoluta que Harfuch y Sheinbaum llevan meses presentando ante la opinión pública mexicana. No puedes comunicarte en tiempo real con la CIA para coordinar un desmentido conjunto y al mismo tiempo decirle a tu ciudadanía que ninguna agencia extranjera opera en tu territorio. Esas dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Quédense, porque ahora viene la parte que hace que toda esta historia sea mucho más que un debate sobre soberanía, la que la convierte en el escándalo político más devastador de esta semana. Y tiene que ver con algo que ocurrió hace apenas 10 días en Chihuahua y que Morena usó como arma política contra la gobernadora Maru Campos. Retrocedamos 10 días, cuando el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua explotó públicamente, cuando se confirmó que agentes vinculados a agencias estadounidenses habían participado en el operativo de la Sierra Tarahumara que desmanteló el narcolaboratorio. La reacción de Morena fue inmediata y contundente. Ariadna Montiel, presidenta del partido, anunció que iban a iniciar un juicio político contra Maru Campos. Legisladores de Morena la acusaron de traición a la patria. Convocaron una marcha en Chihuahua. Dijeron que permitir la participación de agentes extranjeros en operaciones en territorio nacional era una violación de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional que no podía quedar sin consecuencias institucionales. Traición a la patria, juicio político, marcha de protesta, todo ese aparato político movilizado contra una gobernadora del PAN porque en su estado hubo una operación con participación de agencias estadounidenses. Y ahora presten atención porque lo que sigue es el corazón de toda esta historia. La parte que convierte el escándalo de Tecámac en algo que Morena no tiene manera de explicar coherentemente. Quédense porque en 60 segundos tienen la paradoja completa. ¿Cuál es el estado donde se ubica Tecámac? El Estado de México. ¿Quién gobierna el Estado de México? Delfina Gómez. ¿De qué partido es Delfina Gómez? Morena. Si la participación de agentes de la CIA en una operación en Chihuahua es traición a la patria y amerita juicio político contra la gobernadora del PAN, ¿cuál es la conclusión lógica cuando CNN reporta que la CIA condujo una operación letal en el Estado de México gobernado por Morena? La respuesta que Morena no ha dado, que nadie le ha exigido públicamente en estos términos, que la oposición todavía no ha articulado con suficiente claridad, es que si el criterio que aplicaron contra Maru Campos se aplica de manera consistente, Delfina Gómez tendría que enfrentar exactamente el mismo proceso político, juicio político, acusación de traición a la patria, marcha de protesta. El mismo aparato que Morena movilizó en Chihuahua debería movilizarse en el Estado de México con la misma fuerza. Que no lo hayan hecho no es una omisión accidental, es la demostración más clara posible de que la acusación contra Maru Campos nunca fue sobre soberanía, fue sobre política partidista.
Quédense porque ahora conectamos todo esto con el patrón más grande que ningún gobierno quiere admitir, el que explica por qué Chihuahua y Tecámac no son casos aislados, sino piezas de la misma historia. Y esa historia tiene implicaciones que van más allá de México. El reporte de Natasha Bertrand en CNN no fue solo sobre Tecámac, fue sobre un patrón. La periodista del Pentágono reportó que la CIA ha incrementado sistemáticamente sus operaciones encubiertas en México como parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para combatir a los cárteles que él mismo designó como organizaciones terroristas en los primeros días de su mandato. Y esas operaciones incluyen lo que el reporte describe como acciones letales dirigidas contra integrantes de distintos niveles de esas organizaciones. No solo inteligencia, no solo vigilancia, eliminaciones, asesinatos selectivos de objetivos identificados. La Ground Branch de la CIA, la unidad paramilitar de la agencia, es la que, según el reporte de CNN, está ejecutando estas operaciones, no como apoyo logístico a fuerzas mexicanas, como operadores directos en territorio mexicano, y los casos que el reporte menciona explícitamente son Chihuahua y Tecámac, dos estados, dos operaciones en meses distintos, con resultados similares en términos de bajas del crimen organizado y con la misma respuesta oficial de los dos gobiernos, negación coordinada y simultánea. Ya estamos llegando a la parte central de este análisis, la que hace que todo lo que escucharon hasta ahora tenga una dimensión que ningún medio convencional está procesando correctamente. En 90 segundos la tienen completa. No cambien de video. Hay una pregunta que la negación coordinada de Harfuch y la CIA no puede responder sin contradecirse a sí misma. Y es esta. Si la CIA no operó en Tecámac, si la explosión de la camioneta fue un evento sin participación extranjera como afirman ambos gobiernos, ¿quién puso la bomba dentro de la cabina del vehículo donde viajaba el Paín? La Fiscalía del Estado de México confirmó que el dispositivo explosivo estaba en el interior de la cabina. No fue un accidente mecánico, no fue un choque, no fue un ataque desde afuera. Alguien tuvo acceso a esa camioneta antes de que el Paín y su acompañante subieran. Alguien colocó el explosivo. Alguien sabía dónde iba a estar ese vehículo, en qué momento, con quién adentro. Esa es la pregunta que ni Harfuch ni la Fiscalía mexiquense han respondido. La investigación sigue abierta sin conclusión sobre las causas del deceso, según el comunicado oficial. Un operativo de eliminación de un operador del cártel de Sinaloa en territorio mexicano y nadie sabe quién lo hizo. Nadie fue detenido, nadie fue investigado formalmente como sospechoso. La investigación sigue abierta. En ese contexto, la negación de la participación de la CIA no resuelve el misterio. Solo desplaza la pregunta, si no fue la CIA, ¿quién fue? Y si alguien sabe quién fue, ¿por qué no lo ha dicho? Ya estamos llegando. En menos de 2 minutos les doy la revelación central que convierte toda esta historia en algo que va a resonar mucho más allá de hoy. Espérense. La respuesta a la pregunta de quién puso la bomba en la camioneta del Payín, si no fue la CIA como ambos gobiernos niegan, lleva a una de dos conclusiones igualmente incómodas para el gobierno mexicano. La primera es que fue otro actor del crimen organizado, que el Payín tenía enemigos dentro del propio mundo del narcotráfico que tuvieron la capacidad operativa para plantar un dispositivo explosivo en su vehículo y detonarlo en una carretera federal sin que ninguna autoridad lo detectara antes ni después. Eso significaría que el nivel de infiltración del crimen organizado en los servicios de inteligencia mexicanos es suficientemente profundo como para que una operación de esa sofisticación pase completamente desapercibida para todas las instancias del Estado. La segunda conclusión es que fue una operación de alguna agencia de inteligencia mexicana o extranjera que el gobierno decidió no reconocer públicamente por razones que tienen más que ver con la política interna que con la seguridad nacional. Que la eliminación del Payín fue parte de una estrategia de desmantelamiento del cártel de Sinaloa que el gobierno está ejecutando de manera no declarada, usando capacidades de inteligencia que no puede reconocer públicamente sin comprometerse a dar explicaciones sobre cuántos otros objetivos han sido eliminados de la misma manera y bajo qué criterios. Ninguna de las dos conclusiones es tranquilizadora, pero la segunda, si es correcta, explica perfectamente por qué Harfuch y la CIA coordinaron sus desmentidos. No porque la historia de CNN fuera completamente falsa, sino porque ambos tienen razones distintas pero igualmente poderosas para que no se confirme públicamente. México no puede admitir operaciones de inteligencia de ese tipo sin generar una crisis constitucional
de dimensiones similares a la del caso Chihuahua, y la CIA no puede admitir operaciones letales en territorio mexicano sin comprometer acuerdos de cooperación que le son convenientes mantener fuera del escrutinio público. Eso es lo que la negación coordinada realmente dice. No que la historia es falsa, que la historia es demasiado verdadera para que ninguno de los dos la pueda confirmar sin consecuencias que ninguno está dispuesto a asumir. Pero lo que esto significa para el debate político interno de México es la parte que más importa entender, porque conecta directamente con dos escándalos que hemos cubierto en Fractura MX en las últimas semanas y que de repente adquieren una dimensión completamente distinta. Quédense. Morena tiene un problema que el caso Tecámac hizo insostenible. Acusó a Maru Campos de traición a la patria por permitir agentes de la CIA en Chihuahua. Inició un proceso de juicio político contra ella. Convocó marchas en nombre de la soberanía nacional y todo ese aparato político fue montado sobre la premisa de que la participación de agencias extranjeras en operaciones de seguridad en México es una violación constitucional que ningún gobernador puede permitir sin consecuencias. Esa premisa ahora colisiona directamente con el reporte de CNN sobre Tecámac. Si el criterio de traición a la patria se aplica de manera consistente e imparcial, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez de Morena, debería enfrentar el mismo proceso, el mismo juicio político, la misma acusación, la misma indignación que el partido movilizó en Chihuahua. Que eso no haya ocurrido. Que ningún legislador de Morena haya pedido formalmente que se investigue si hubo conocimiento o participación del gobierno del Estado de México en la operación de Tecámac dice todo lo que hay que decir sobre la autenticidad del argumento soberanista que el partido enarboló contra Maru Campos. Y aquí está la pregunta más importante, la que ningún medio está formulando con suficiente claridad, la que define lo que Morena, Harfuch y Sheinbaum van a tener que responder en los próximos días si la oposición decide articular este argumento correctamente. Escúchenla. ¿Cuántas operaciones de este tipo han ocurrido en México desde que Trump designó a los cárteles como organizaciones terroristas? ¿Cuántas camionetas explotaron en circunstancias similares? ¿Cuántos objetivos del crimen organizado fueron eliminados de maneras que las autoridades mexicanas no pudieron explicar con sus propias capacidades y que no generaron investigaciones abiertas con sospechosos identificados? La respuesta a esas preguntas no está disponible para el público mexicano, porque el patrón de negación coordinada que describimos hace que cada operación individual pueda ser descartada como especulación o información sensacionalista que beneficia a los cárteles. Ese fue exactamente el argumento que la CIA usó para desmentir a CNN. Que publicar esa información pone en riesgo vidas de estadounidenses, que es una campaña de relaciones públicas para el crimen organizado. Es el argumento perfecto para que ninguna historia sobre operaciones encubiertas pueda ser confirmada sin comprometer la seguridad de quienes las ejecutan. El problema con ese argumento es que funciona exactamente igual en contextos donde la información es verdadera y en contextos donde es falsa. Lo que hace imposible que la ciudadanía mexicana evalúe de manera informada si las operaciones que están ocurriendo en su territorio son legítimas, legales, proporcionales y supervisadas por algún mecanismo de control institucional, o si son operaciones sin supervisión, sin marco legal claro y sin rendición de cuentas hacia ninguna institución democrática de ninguno de los dos países. Y ahora llegamos a la última capa de esta historia, la que explica qué debería ocurrir para que México pueda manejar esta situación de una manera que no lo deje permanentemente atrapado entre la negación que genera más preguntas y la transparencia que genera más crisis políticas. La solución que ningún funcionario de ninguno de los dos gobiernos quiere pronunciar en voz alta es también la más obvia. México necesita un marco legal claro para la cooperación de seguridad con agencias internacionales. Un marco que defina qué tipo de cooperación es constitucional, bajo qué condiciones, con qué supervisión institucional y con qué mecanismos de rendición de cuentas. No el modelo actual de negación pública y coordinación privada. Un marco que respete genuinamente la soberanía sin cerrar la puerta a la cooperación que el crimen organizado de esta escala requiere para ser combatido efectivamente. Ese marco no existe porque ningún gobierno mexicano ha tenido la voluntad política de crearlo explícitamente, porque crearlo implica admitir que la cooperación con agencias extranjeras ocurre, que tiene dimensiones que van más allá de lo que se reconoce públicamente y que México tiene que decidir de manera democrática y transparente hasta dónde está dispuesto a llegar en esa cooperación sin renunciar
a su soberanía territorial. Mientras ese marco no exista, van a seguir ocurriendo explosiones en carreteras federales que nadie puede explicar. Van a seguir apareciendo reportes de CNN que ambos gobiernos niegan en paralelo. Y Morena va a seguir aplicando el argumento de la soberanía de manera selectiva dependiendo de qué partido gobierna el estado donde ocurre la operación. La historia de la camioneta del Payín en Tecámac no terminó el día de la explosión. Terminará cuando alguien en México tenga la voluntad de hacer las preguntas que la negación coordinada de Harfuch y la CIA dejó sin respuesta. ¿Quién puso la bomba? ¿Quién dio la orden? ¿Bajo qué autoridad? ¿Con qué supervisión? ¿Cuántas operaciones similares han ocurrido? Y mientras esas preguntas no tengan respuesta pública verificable, la narrativa de soberanía que México defiende en los foros internacionales y en las mañaneras va a seguir teniendo una grieta que cada nuevo reporte de CNN hace más visible y más difícil de ignorar. Fractura MX va a seguir esta historia cuando la investigación de la Fiscalía del Estado de México produzca algún resultado, cuando la oposición articule el argumento del doble estándar de manera formal en el Congreso, cuando CNN publique el siguiente reporte y cuando el gobierno de México tenga que decidir si sigue coordinando desmentidos o decide finalmente tener una conversación honesta sobre qué cooperación de seguridad está ocurriendo en su territorio y bajo qué reglas. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que la CIA operó en Tecámac como reporta CNN o crees que el desmentido conjunto es la versión correcta? Y si la CIA sí estuvo ahí en el estado de Morena, ¿crees que Delfina Gómez debería enfrentar el mismo juicio político que Morena le inició a Maru Campos en Chihuahua? El debate es tuyo. Escríbelo abajo